La fama huía de él. El haber hecho películas y ser conocido como la imagen del Nescafé va realmente unido a su participación en la política y cambiar de chaqueta o de opinión pública según corra los vientos o las órdenes recibidas. Ya desde pequeño aprendió de su padre a ser un gran hipócrita, decir lo que no pensaba, defender lo que verdaderamente no defendía y ser abanderado de la paz, cuando en secreto y a espaldas de sus dormidos fieles colabora activamente con el crimen organizado. Naturalmente me estoy refiriendo a George Clooney. Ya escribí un artículo sobre él en el blog que tenía, dando datos y compartiendo documentos. Pensaba entonces que Maud Irvine y yo éramos las únicas en atrevernos a publicarlo. Maud Irvine además lo conoce de primera mano, y sabe mucho más. Bueno, decía que ella y yo gracias a ella, realmente, entonces nos atrevimos a publicarlo. Pero el periodista de investigación Nicolás Moras también se ha dado cuenta, y además se ha adentrado en este personaje haciendo una investigación de su pasado, que explica o nos hace comprender ciertas cosas, entre otras, su obsesión por aparentar y su sobreactuación. A continuación, unos fragmentos sacados del canal de Nicolás Moras, a quien además felicito por su canal y su trabajo. Timothy Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, siendo hijo del famoso presentador de televisión Nick Clooney y la modelo Nina Bruce Warren. No es exagerado decir que esta familia lleva la política en la sangre. La bisabuela de su madre, Marion Sparrow, fue tía de Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos, recordado por abolir la esclavitud y por el atentado que le quitó la vida en 1865, cuando disfrutaba de un espectáculo en su palco presidencial del Teatro Ford. Como un capricho del destino, otro hecho de violencia política volvió a sacudir a la familia 100 años más tarde, en la vida de Rosemary Clooney, tía de George. Rosemary fue una famosa estrella del music hall en los años 50. Sus canciones Hey There y Come On My House encabezaron las listas de éxitos de su época y tuvo un breve triunfo en el cine con la película El Camino de las Estrellas de 1953. Pero la mujer también es recordada por ser íntima amiga de Robert Bobby Kennedy, el hermano del presidente John Fitzgerald. Bueno, ambos pasaron a mejor vida. La noche del 6 de junio de 1968, la señorita Clooney estuvo presente en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, donde Bobby lanzó su campaña presidencial de cara a las primarias demócratas. Poco después de medianoche, un estruendoso aplauso celebró las palabras finales del carismático sobreviviente del clan. Para evitar que caminara entre el público, sus colaboradores decidieron que saliera por la cocina del hotel, en dirección a la sala de prensa. La joven Rosemary Clooney lo esperaba al final del pasillo. Ella llegó a ver al hombre que se interpuso ante Bobby y, sacando un revólver calibre 22, le disparó a quemarropa en la cabeza y el cuerpo. El final del hermano menor de Kennedy fue el golpe más doloroso de su vida, una depresión de 8 años de la que nunca se recuperaría. Esa misma noche, su propio hermano menor, Nick Clooney, transmitía la noticia en la televisión local de Kentucky, exponiendo las armas de juguete de su hijo George Clooney para lanzar un mensaje moralista contra el derecho a las armas, siendo que los que se cargaron a los Kennedy no eran precisamente civiles privados. Al principio, el que peor suerte tenía era el propio Clooney, el nuevo, ya acostumbrado a volver rechazado de todos los castings. Lo más cerca que estuvo de conseguir un empleo fue en la película Thelma and Louise. Llegó a pasar 5 audiciones, pero sobre la recta final apareció un tal Brad Pitt que se quedó con el papel de J.D. La decepción fue un antes y un después. Clooney supo que tenía que haber un cambio, probar con otra estrategia, volverse más seductor. ¿Y qué hizo entonces? Se preguntarán ustedes, ¿ensayó más duro? No, sobornó a los jurados. Empezó a llegar a los castings con obsequios. Un día llevó cachorritos de raza Siberian Husky que había robado de la casa de Rosemary, en otro con una botella de champán. En una audición para un anuncio de Panasonic, el gigante japonés compró una docena de Sapporo, cervezas orientales de primera calidad,
calidad y las repartió entre el director y su staff. Cuando empezaron las pruebas, los japoneses ya estaban ebrios y muriéndose de risa. George comprendió que había ganado. Aquel primer éxito despertó sus ambiciones. Para multiplicar las propuestas, solía llamar a las grandes productoras haciéndose pasar por su propio agente. En 1987 consiguió un papel secundario en la comedia Papa Esiquia. Pero la experiencia no fue tan buena. En el set nadie lo respetaba. Se decía que era un pésimo actor y que solo lo mantenían por el contrato. Y en 1991 se marchó dejando un grato recuerdo. Una foto de sus testículos con unas grandes gafas al estilo de Groucho Marx. A esta altura debemos destacar la devota paciencia de Clooney. Había llegado a los 30 años y la fama huía de él tanto como él huía de formar una familia. La cinta de Tarantino tampoco cumplió las expectativas y su debut en la pantalla grande pasó sin penas ni gloria. Pero esto no podía deprimir al hombre que perseveró 12 años hasta llegar a la fama. Clooney entendió que debía recurrir al viejo truco, cortejar a las autoridades. En ese caso, no sedujo a los productores, sino al gobierno de los Estados Unidos. Durante la época de Clinton, la CIA había creado una sección especial con proyectos encaminados a lavar su imagen. Pero Clooney no es coherente con ninguno de los valores que predica. Clooney es lo que su padre le enseñó a hacer. Una careta, una máscara de teatro, un disfraz, un camaleón. Por aquellos años también se convirtió en el principal rostro de ayuda humanitaria a Darfur, una región al oeste de Sudán que vivió uno de los peores genocidios de este siglo. El conflicto comenzó en 2003, cuando el gobierno autoritario del árabe Omar al-Bashir llevó adelante una campaña de limpieza étnica contra grupos insurgentes a través de un feroz bombardeo, obligando al desplazamiento forzoso de millones de personas. Al mismo tiempo, equipó milicias locales conocidas como Janjaweed, de origen árabe, que incendiaron pueblos completos y mataron a cuanta persona se les interpuso en el camino. Más de 400.000 seres humanos vieron el sol por última vez en Darfur, en su mayoría mujeres y niños. Pero había otra causa detrás de la trama, y es que la región había descubierto nuevos yacimientos petrolíferos. Poco a poco, Clooney se erigió en una suerte de embajador de su causa, obteniendo la mayoría de los fondos a través de Nespresso. Sí, la marca de café, que le aportaba $10 millones al año por aparecer en sus publicidades. Como veremos más adelante, esta ayuda no sería nada inocente. El 14 de septiembre de 2006, Clooney pronunció su primer discurso ante las Naciones Unidas. Mientras los embajadores chino y ruso abandonaban indignados el salón, la estrella exigió que la ONU intervenga militarmente en Sudán. Esto desencadenó la ira de los países árabes. El embajador de Qatar se levantó de su escaño y gritó: "Protesto que a un actor se le permita hablar así en este lugar. ¿Cómo se atreve y quién se cree que es?". Pero bueno, la ONU hizo caso omiso y en 2007 lo nombró mensajero de la paz, la máxima distinción posible para un civil y la más irónica para un civil que reclama invasiones. Así que George pudo alternar entre tan prestigioso título y el del soltero más codiciado de Hollywood, otorgado por las revistas femeninas.